Ella es comunicadora social y es política colombiana. Además, es presidenta del Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz. Ha tenido cargos muy importantes, como por ejemplo, cuando fue elegida por el pueblo de Antioquia como representante y queda como representante a la Cámara de Antioquia con el aval del Centro Democrático y es no solamente elegida, sino que después fue reelegida. Es parte de un largo currículum que tiene, estudió idiomas, etc. Aquí la tenemos y yo quería hablar con ella por algo muy importante. Los colombianos tienen la suerte de tener 3, 4 buenos dirigentes democráticos de centro y de centro derecha, ¿no? De todos ellos, la que tiene unos votos concretos es ella. Ella se llama Margarita María Restrepo Arango. Es seguidora, de entre otros, de uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia colombiana. Ella hablará de él y ya ustedes saben que es Álvaro Uribe. Pero ella también tiene una enorme responsabilidad en este momento, porque tal y como está la situación de Colombia, uno, a lo mejor, aunque los colombianos deben decir lo que nosotros decíamos de los cubanos, no, nosotros no somos Cuba, no deben decirnos nosotros no somos Venezuela. Pero el Foro de Sao Paulo aplica una por una todos los pasos que hace mucho tiempo decidieron y les ha rendido. América Latina es roja o rosada por ahora, una parte roja y otra parte rosada. A ella le corresponde no solamente evitar como una de las grandes, si no es la más importante junto con Uribe, dirigente democrática de oposición, de que Petro, ¿no?, se quede en la democracia, no tienda a la extrema izquierda, como aparentemente hasta ahora ha dicho ser. No solamente él, su hija menor lo dijo en un programa de televisión, que haya elecciones. Pero sobre todo este primer año que tiene a su favor no solamente popularidad, sino que además la gente va a esperar que cumpla o empiece a cumplir sus promesas. Pero mientras tanto se va apoderando de los diferentes poderes tal y como puede. Bienvenida, Margarita Restrepo. ¿Qué piensa hacer usted con esa responsabilidad para los colombianos y para el resto de América Latina? Porque esperemos que no se pierda Colombia. Napoleón, un saludo muy afectuoso para ti, para todos los internautas que nos acompañan en este momento de América Latina y del Caribe. El hecho de que Colombia le haya dado acceso a la izquierda es gravísimo, porque no cayó Colombia en esa trampa de la izquierda, sino que cayó la joya de la corona de América Latina. Colombia ha tenido la democracia más estable de la región y ha sido la puerta de entrada de una cantidad de cosas buenas para empezar de ese centro derecha. Ha sido el bastión que ha buscado la izquierda durante años y que no había podido obtener. Lo que pasó es gravísimo para la estabilidad de la región. No solamente para la estabilidad política, sino para la estabilidad económica, para la estabilidad social. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una oposición muy responsable, tal como lo ha dicho el presidente Álvaro Uribe Vélez, una oposición democrática, responsable, argumentada y respetuosa. Tenemos que ser muy coherentes y tenemos que pensar, antes que en cualquier cosa, en la nación y en la región. No podemos permitir que hayan abusos como lo que se piensa hacer frente al tema de pensiones, que es, por ejemplo, disminuir la pensión heredada al 50%, que es disminuir los beneficios económicos de la pensión, que es ponerle un tope de años a la pensión. Es decir, si te pensionas a los 62 años, te ponen un tope de 10 años, entonces a los 72 años te dicen, no, usted no tiene más derecho a la pensión. ¿Qué hace una persona después de haber trabajado toda su vida a los 72 años sin pensión? Okay. Entonces, usted va a hablar porque está en Colombia. Yo voy a hablar
porque estoy en el exilio en Estados Unidos, porque no puedo estar en Venezuela. Hay una cosa que a mí sí me preocupa de ustedes, que no les pase como a nosotros. Que por mucho que el expresidente Uribe tenga su fuerte carácter y haya conseguido evidentemente la envidia, los celos, ¿no? Y la crítica de mucha gente también democrática y de otros partidos democráticos, ¿no? Aunque tengan divergencia, tienen que unirse para una cosa fundamental, que no se pierda la democracia y los egos que queden a un lado, para que no les pase como a nosotros. Y sobre todo a partir de ahora, a partir del primer año, y además defender la democracia, decir a la gente humilde, ¿no? Que para que no empiece a votar por flautistas de Amelín como hicimos nosotros, sino decir a la gente humilde, llegar a la gente más humilde, mezclarse con la gente más humilde y explicarle qué ha logrado, por ejemplo, Duque, o qué ha logrado la democracia colombiana, y los peligros para esa gente humilde, esa gente que a lo mejor no tiene trabajo, que a lo mejor no tiene cómo comer hoy, ¿no? Cómo lograr un mejor futuro. Y cómo mucha gente humilde con Duque lo logró, aunque no todo el mundo lo hizo. Hay tres puntos que tú tocas que a mí me parecen fundamentales. El primero es el tema de que en Venezuela decían nosotros no somos Cuba. Aquí hay aún muchas personas diciendo nosotros no somos Venezuela. Pues les quiero decir que efectivamente no somos Venezuela. Venezuela es el país más rico de América Latina y miren la condición en que hoy está. Nosotros no tenemos los yacimientos de diamantes que tienen ustedes, ni el petróleo que tienen ustedes. Entonces, tenemos que ser sensatos en eso. Lo segundo es que hablabas de independencia de poderes. En Colombia, de hecho, esa independencia de poderes ya no existe hace mucho tiempo. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos se fue perdiendo. Pero de hecho aquí vemos cómo de manera permanente la Corte pasa por encima del Congreso de la República y entra a legislar. Y otro tema que me parece fundamental es que no puede ser una oposición sectaria, no puede ser una oposición a la loca, tiene que ser una oposición muy seria y preservando la democracia. Aquí no hay lugar para ellos. Aquí el tema de los partidos políticos pasa a un segundo plano. Lo más importante aquí tiene que ser Colombia. Y cuando hablo de Colombia, hablo de cada uno de esos 50 millones de colombianos que formamos esta gran nación. Ahora bien, hay un tema que es muy importante. ¿Cómo se va a hacer esa oposición? Nosotros no podemos caer en los errores que cayó el actual presidente Petro o el presidente entrante. Él se opuso de manera sectaria, de manera violenta, llevó la violencia a las calles de Colombia, él y un grupo de líderes negativos de nuestro país, a destruir el patrimonio público, a poner en peligro la vida. De hecho, perdieron la vida muchísimos, cientos de colombianos en esa primera fila, en esas tomas de la ciudad, en esos paros que hubo violentos, que para mí fueron, la verdad, fue una amenaza terrorista, más que un paro. Eso no tuvo nada de marcha pacífica como lo quieren hacer ver. Entonces, en eso no podemos caer nosotros. Nosotros tenemos que ser coherentes. Y, por ejemplo, esa reforma tributaria a la que se opuso Petro, sacando a la gente a la calle, exponiendo a la gente, acabando, incendiando el país, nosotros nos tenemos que oponer, pero con argumentos, con claridad, con dignidad y con respeto a las instituciones, incluso a la institución presidencial, y con respeto al pueblo colombiano. Si lo hacemos así, las bases, el pueblo colombiano va a entender que la patria se hace trabajando, que la patria se hace con la verdad, que la patria se hace entre todos, no agrediéndonos, no con una política de rabia ni de odio. Y eso me parece muy importante. Esos tres puntos que tú mencionabas, yo quería destacarlos. Ahora, ustedes tienen una gran desventaja frente a la izquierda y la extrema izquierda. La gran desventaja es que hasta ahora todos los gobiernos colombianos, unos más, otros menos, han sido de centro y centro derecha. ¿Okay?
Es decir, que todo lo que no se ha logrado, ¿no? Ustedes son los responsables, ¿no? Para los enemigos de la democracia, para los extremistas. Eso es un problema que ustedes tienen, porque y a su favor está que ya se sabe cómo Petro trabaja cuando tiene poder, que es muy mal administrador. Eso también es verdad. Pero ustedes tienen que empezar, y me perdonas que hable como si fuera un abuelito tuyo, pero es que yo creo que debo ser, por la edad, puedo ser tu abuelo, no, porque te ves muy joven, con un lenguaje que entienda a la gente más humilde, no un lenguaje prepotente, altanero, no hablarle a otros especialistas, no hablarle solamente a la clase media, sino a la enorme mayoría que es la gente humilde, que se sientan identificados con ustedes y que ustedes tengan líderes de abajo, de la base. Creo que eso es muy importante. Es fundamental hablar en un lenguaje sencillo, hablar con ejemplos, mostrarle a las personas. Por ejemplo, en este momento Petro está promoviendo una reforma tributaria de 70.000 billones de pesos, cuando se opuso a una de 17.000. Entonces, necesita recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos? Vamos a dejar que los empresarios que permanentemente atacan la izquierda se vayan por falta de garantías de Colombia. Entonces, ¿quién nos va a generar el trabajo? Mira, Napoleón, en campaña fui a una empresa y alguno de las personas que trabajaba allí nos dijo, no, pero es que de todos modos nos iguala a todos la izquierda, todos aguantamos hambre, eso es gravísimo. Y me decían, se pierden 2.000 empleos si se cierra esta empresa. Yo les decía, es mentiras. Resulta que Amparito, la señora que vende las empanadas a la salida de la empresa, también vive de las empanadas que ustedes les compran. Resulta que los taxis que los recogen a ustedes viven de recogerlos a ustedes. ¿Cómo se estanca una economía al no apoyar al empresariado? Entonces yo pienso que ser oposición es muy fácil, Napoleón. La izquierda en Colombia siempre ha sido oposición. Yo personalmente no creo que sepan administrar ni que sepan gobernar. Ojalá esté equivocada. Lo que sí es cierto es que tenemos que hacer una oposición inteligente e irónicamente para tratar de que a este gobierno le vaya bien. Porque si no le va bien, a quien le va a ir mal es Amparito, la señora que vende las empanadas en la empresa. Es al señor que maneja el taxi. Es a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Es a cada uno de nosotros. Entonces yo sí creo que claro que necesitamos un cambio, pero un cambio positivo. La muerte es un cambio y por eso no es un cambio positivo. Necesitamos cambios positivos y los necesitamos todos, izquierda, derecha, centro, todos. ¿Para qué? Para tratar de fortalecer las instituciones colombianas, para tratar de fortalecer y de impulsar el empresariado colombiano, para fortalecer las exportaciones en nuestro país. Nuestro país es un país con todos los pisos térmicos, con una gran riqueza de sus suelos. Ya es hora de que nos potenciemos como despensa de América Latina. Es hora de que sepamos el capital que tenemos y empecemos a explotarlo porque estamos subutilizados. Entonces, pienso que eso es muy importante. Ahora, hay una cosa que también yo siento de la dirigencia democrática cuando tiene buenos gobiernos, que logran unas cifras macroeconómicas excelentes comparados con gobiernos anteriores, que se olvidan que una cosa son las cifras macroeconómicas y el tiempo, se olvidan del tiempo que tarda, que es mucho tiempo, en llegar a sentirse en la gente mucho más humilde. Sí. Que tiene tanto voto, su voto es tan importante como el del empresario, como lo del presidente o el vicepresidente. Y habla mucho de las cifras macroeconómicas y cuando los ven por televisión con ese lenguaje que no es el de ellos, ¿no? El de la gente más humilde, la gente dice, pero está mintiendo porque yo no siento eso, eso no es verdad, ¿no? Creo que es importante defender la democracia, defender los logros de la democracia
Y otra cosa, creo que es importante que si yo la llamo a usted ladrona, corrupta, ¿no? Usted exija las pruebas y usted sea quien lleve esa acusación, ¿no?, a los tribunales. Y Así es. si los tribunales deciden que yo miento, que usted me lleve a los tribunales a mí y me demande. Creo que eso de llamarse corrupción todos, ¿no?, y que para conseguir votos unos se insulten a otros, que sucede no solamente en Colombia y sucedía en Venezuela, sucede en los Estados Unidos, ¿no?, inclusive entre gente del propio partido. Creo que es muy importante que discutan eso, porque en Colombia y el destino de Colombia termina de conseguirse el destino del resto de América Latina. Aquí hay dos cosas que me parecen importantes. La primera es que quiero llamar la atención sobre los resultados económicos del gobierno del presidente Iván Duque. Fuimos escogidos entre los 10 países que mejor manejó la pandemia, entre los 5 países que más rápido se recuperaron de los efectos de la pandemia. Colombia hoy tiene una economía que ha crecido a un ritmo y a un nivel muchísimo más alto que el proyectado incluso por el presidente Iván Duque. El gran receso que tuvo Colombia fue definitivamente por ese gran paro y por ese caos que generaron 6 meses en el país, estas personas que te digo que salieron violentamente a tomarse las calles, a no dejar trabajar a las personas, a no dejar estudiar a los jóvenes. Entonces, hoy se entrega un país en un buen crecimiento económico que se puede potenciar. Y lo segundo es cuando hablas de lo feo, de lo grave que es insultar a la gente y que no se exijan las pruebas de corrupción, de todas estas, de ser ladrón y todas estas cosas que tú mencionabas. Yo pienso que las redes sociales aquí juegan un papel fundamental y que hay que entrar a reglamentar las redes sociales. Hay una cosa muy irónica. En el Congreso de la República yo propuse penalizar, sancionar la creación de cuentas falsas con intención de difamar a las personas. Me dijeron que no, que eso le correspondía a las mismas redes sociales y que además era limitar la libertad de expresión, cosa que yo como comunicadora social jamás haría. Pero sí hay que regular la creación de cuentas falsas, sí hay que regular los contenidos. Yo pienso que ese tipo de contenidos todos tienen que estar sustentados, porque es importante denunciar, pero denuncie con las debidas pruebas. Ahora También bien, es irónico, Napoleón, cómo en Colombia se han hecho denuncias con pruebas y no ha pasado nada. Entonces, eso tiene tanto de largo como de ancho, pero la verdad es que esas redes sociales sí están llevando a una riña a una disputa muy baja, muy ruin desde muchos aspectos. sí, eso es un problema de las redes sociales en el mundo entero, que Así. ahora hay gente muy talentosa y hay gente menos talentosa, pero hay gente muy envidiosa que además no tiene ninguna base y se atreve a insultar a alguien que está hablando que es todo un profesional, ¿no? Sí. Porque sí, porque le tienen odio, porque le tienen envidia, porque hay gente mala. Yo creo que afortunadamente esa es la minoría, pero creo que es importante saber que los mejores publicistas que hay en el mundo no están en la Quinta Avenida de Nueva York. Están en cada seccional del Partido Comunista de cada estado, de cada país. Esos son los mejores publicistas que hay. Y que parte de esas cosas que ellos prometen y que no cumplen, ¿okay?, se lo robaron a la Iglesia Católica. Muchas de las cosas, y usted que es tan católica se habrá dado cuenta en más de una ocasión, pero esto es lo que dicen ellos, pero no es lo que hacen en la práctica. ¿Okay? Ahora, cuando ustedes se sentaron, espero que se hayan sentado, a discutir, a hablar, ¿cómo es posible que Bogotá haya votado como votó? ¿No? Porque uno entiende que en las regiones mucho más pobres, que no llegó a esas cifras macroeconómicas, no las sintieron, de Duque, ¿no?, hayan votado en contra, pero de ustedes, de la democracia, del centro y de la derecha.
Pero ¿y Bogotá? Y ustedes tenían al lado miles y miles de venezolanos que huían por hambre, ¿no?, del país más rico de América en el subsuelo, ¿no?, y que progresaba como ningún otro de los años, desde Juan Vicente Gómez hasta más o menos los años 90. Y no lo vieron. Eso no lo sentían. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, la gran inversión del presidente Duque hizo una gran inversión en las regiones, donde había más necesidad, donde había más problemas de conflicto armado, donde estaba más lejos la institución, precisamente para tratar de generar equidad e igualdad. Pero también es cierto que Bogotá históricamente es una ciudad más de centro-izquierda, es una ciudad que en los últimos años ha venido votando o por la izquierda o por el centro-izquierda. Hay otra particularidad. De hecho, Bogotá, la alcaldía de Bogotá la ganó la izquierda, afín a Gustavo Petro, Claudia López. Y hay algo que de todos modos llama la atención, es que muchos venezolanos, se cedularon muchos venezolanos y fueron cedulados bajo la protección de la izquierda colombiana. Hay mucho venezolano que hoy está trabajando en las campañas de izquierda y que está de todos modos votando por la izquierda colombiana. También hay mucho empresario que muy generosamente dio su testimonio y nos contó, y mucho profesional, y nos contó lo que pasó en Venezuela. Pero de todos modos, la plata que está moviendo la izquierda en Colombia es preocupante, porque es que tienen muchas fuentes de recursos, desde fuentes de recursos internacionales hasta, como de hecho manifestaron en redes sociales, por ejemplo, el ELN apoyó en redes sociales, dijo que ellos apoyaban la vicepresidenta de la República y al presidente electo. O sea, hay una financiación que es importante, que definitivamente no la tiene la derecha. Quiero recordarle, hablando de eso, que no solamente es el dinero ustedes tienen en su contra el dinero del narcotráfico, tienen en su contra el dinero que sigue mandando Rusia a Cuba para desestabilizar todo esto. Posiblemente las grandes y mejores inversiones de los chinos que lo que le ofrecen los norteamericanos, porque hasta ahora ha sido así en muchos países de América Latina. ¿Okay? O sea, tienen muchas personas en contra de que regrese un gobierno democrático de centro derecha. Eso sí, es, a mí me parece que esos son los principales enemigos. Una de las grandes denuncias que hubo durante la campaña fue la visita a las cárceles de parte de personas vinculadas al partido político de Gustavo Petro, ofreciéndoles no extradición a cambio de que pusieran sus estructuras criminales a votar por Gustavo Petro. Entonces, en realidad hay muchos factores que incidieron, pero hoy tenemos una realidad y la prioridad de todos nosotros debe ser el país, debe ser Colombia. Tú decías algo muy importante, este no es tiempo de egos. De hecho, yo pienso que el presidente Álvaro Uribe Vélez nos dio una gran lección. Mucha gente no entiende por qué él fue a reunirse con Gustavo Petro. ¿Y por qué no se reunió con Juan Manuel Santos? Uno, Juan Manuel Santos traicionó a Álvaro Uribe Vélez porque él era parte de su equipo. Dos, Santos engañó al país porque entró con unas banderas al gobierno y gobernó con otras. Tres, era su amigo y nunca entendió qué era lo que pasaba. En cambio, Gustavo Petro ha sido el contrincante político del presidente Uribe durante años. Cada uno sabe quién es cada uno. Simplemente se antepuso los intereses del país a los intereses personales o a las simpatías o a las antipatías. Aquí lo más importante tiene que ser el país. Y yo pienso que el presidente Álvaro Uribe Vélez nos dio una lección de eso, porque bastantes agravios que ha recibido por la izquierda
y sin embargo fue más grande para él que todo el amor que siente por Colombia. Esto que usted está diciendo es pensamiento de la burguesía y de la clase media democrática de América. Pero así piensa realmente, y estos son los valores principales de la extrema izquierda. Yo voy a ser muy honesta contigo, Napoleón. Yo pienso que si ellos quieren tener un proyecto político, tienen que empezar a pensar así. La verdad es que a mí me sorprenden algunos trinos y algunos comunicados que salen de líderes de la izquierda, incluso con vulgaridades, agrediendo a las personas, con una agresividad, una violencia y un odio enquistado. Pero es que nosotros tenemos que ser la diferencia. Uno muestra lo que es en situaciones específicas. Y yo pienso que la manera de hacer oposición, la manera de discutir, también te dice, habla de tu altura intelectual y de tu altura moral. Entonces, hay que hacerlo así. Ahora, puede que ellos no tengan claro esto. Yo siento que ahora hay una especie de euforia y de locura. Ayer se instaló el Congreso en Colombia y la vulgaridad y la violencia se tomaron el recinto de la democracia el día de ayer. Los líderes de la izquierda agrediendo verbalmente, con una actitud violenta con el presidente Iván Duque, incluso con una actitud avasalladora con el resto de congresistas. Yo pienso que el país no quiere eso. Ese no es el cambio que queremos. Entonces ellos verán si definitivamente nos hacen el favor y le muestran más rápido al pueblo colombiano cuál es su verdadera cara, o si empiezan a actuar a la altura de los dirigentes políticos que necesitamos. Bueno, creo que usted es demasiado buena persona, ¿no? Pero por favor... La verdad yo... Usted estudió en un colegio de monjas, tengo entendido, y yo estudié con los jesuitas. ¿Okay? Y los jesuitas me decían, piensa mal y acerta. Sí, no, yo pienso que se están equivocando desde ya. No se ha posicionado el presidente Petro y los actos violentos, la cantidad de irregularidades que se ven son gravísimas, pero vuelvo y digo, tenemos que recuperar a Colombia. Tenemos que recuperar a Colombia. Tenemos que hacer una oposición, luchar por la democracia con argumentos, con altura, pensando siempre, siempre primero en el país. A mí me preocupa mucho lo que está llegando, la clase de dirigentes que están llegando, porque vuelvo y digo, eso es su comportamiento y llegan es a arrasar. Así se siente. Pero me está dando la razón de lo que estoy diciendo. Usted me está dando la razón del peligro que ustedes tienen en este momento y con ustedes el resto de América Latina. Sí, América Latina debe estar muy preocupada, porque yo hoy veo 1 o 2 países solamente que están en piedra, por decirlo de alguna manera. Y el futuro de Colombia debería preocuparles a todos y cada uno de los habitantes de América Latina. Necesitamos todo el apoyo, necesitamos todas las voces en una sola voz, clamando por la protección de la democracia en Colombia. Mario Vargas Llosa hace pocos días en un foro en Uruguay decía, si cae Colombia, cae la democracia de América Latina. Y así están celebrando los líderes de izquierda, como si hubieran acabado con la democracia en América Latina. Te voy a contar algo, Napoleón. Es tan soez lo que están haciendo, que hoy, por ejemplo, hicieron una parodia a nivel nacional y fingieron todos los titulares de los principales medios de comunicación diciendo que el presidente Álvaro Uribe había muerto y lamentando su muerte. Mucha gente entró en crisis y dijo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así? Pero así de violentos son, así de poco argumentados, así de primarios y de elementales son.
Por eso te digo, favor que nos hacen si siguen en esa actitud, porque las bases de las que tú hablas, más rápido se van a enterar de qué tipo de personas fueron por las que ellos votaron. Recuerden que ellos incentivan el odio. ¿Mm? Sí, total. Y lo bueno es que se metan bastante con Uribe, porque eso quiere decir que le tienen miedo. Y eso quiere decir que quieren hundirlo. Eso es lo que significa exactamente. Bueno, Margarita, muchísimas gracias. Espero que tenga muchísima suerte. Espero que no siga pensando que ellos van a actuar como actuarían ustedes, ¿no? Que los valores de ellos son diferentes a los de ustedes. Lo que yo tengo claro que ellos no van a actuar como actuamos nosotros. Por ejemplo, como actúa el presidente Duque o como actúa el presidente Uribe, con gobiernos inclusivos. Pero lo que sí tengo claro es que nosotros no podemos actuar como ellos, porque si nosotros actuamos como ellos, acabamos con la democracia, acabamos con el país. Económicamente se viene en picada nuestra economía. Entonces, por esa razón pienso que tenemos que actuar con mucha inteligencia, como decías tú, hay que formar, hay que informar. Este tipo de espacios son importantísimos. Estar en contacto permanente con las bases, esa tal vez es la clave, pero, pero hacerlo con altura. Yo no me imagino, mira, Napoleón, yo he participado en marchas pacíficas cuando intentamos, por ejemplo, proteger a Colombia de que Juan Manuel Santos se la entregara a la guerrilla. Salimos a las calles, pero pacíficamente. Sí, sí, eso es verdad. María Margarita, tengo que despedirme porque nos van a cortar, de verdad, ¿no? Pero muy interesante todo. Tenemos que hacer un segundo espacio porque además es muy probable que sea candidata, ¿no? Y que a lo mejor pueda ser la primera mujer presidente de Colombia. Un abrazo, ¿sí? Y gracias, Napoleón. Margarita Restrepo.